los bestias de los torneos que se hacían antes. Smyslov, Polbenko, Ulf Andersson, Bronstein, Betancourt por ahí escondido, Andrés Armas. Y yo creo que esto va mucho más allá del ajedrez, porque lo que han hecho esta gente con el ajedrez se puede llevar a cualquier tipo de actividad humana, pionera. La actividad que hubo aquí, el nivel que hubo aquí, unas islitas ahí, y que eso se haya convertido en el centro del ajedrez, uno de los centros de ajedrez europeos durante años, fue un milagrito, sí. Fue un milagro, no, porque si le decimos que fue un milagro es como le estamos quitando mérito. Fue un tremendo heroicidad y mérito de toda esta gente, de todos estos viejos pioneros. Gran Canaria fue considerada una de las grandes capitales del ajedrez del mundo. Estamos hablando de algo casi irrepetible y que no tiene parangón en otros elementos de la sociedad gran canaria de aquella época. Claro, lo difícil sería encontrar a algún jugador de élite mundial de entonces que no hubiera pasado por Gran Canaria, ¿no? Venían todas las superélites, venían los campeones del mundo, Karpov, Kasparov, Ivanchuk, Kramnik. La promoción que desde los años 60 hizo en todos los colegios de la isla, eso fue impresionante. Chiquillas por todos lados jugando al ajedrez y tal. Se batieron récord Guinness incluso. Él con 12 años era una bestia, era el ídolo. Es el mejor jugador que ha habido en Canarias en la historia. En ese momento era el club con mayúsculas en España. We had good team and very friendly team. Era una especie de selección, ¿no? Era el atractivo del campeonato normalmente. Fue un club considerado como el mejor del mundo sin discusión, pues eran 1000 metros cuadrados solo dedicado al club. Para nosotros aquello era como, no sé, entrar en la meca del ajedrez, ¿no? ¿Una sensación de vuelta a casa? Bueno, sí, visto desde ese punto de vista, sí, claro. Porque yo en este club estuve casi 30 años. Yo, sí, alrededor de 30 años estuvimos yendo a jugar los campeonatos de España de clubes, de equipos, fijo. El resto de los componentes, sí, íbamos cambiando en función de los fichajes, del año, etcétera. ¿Y este año cuál es el objetivo? El objetivo siempre que juegas, el objetivo no puede ser otro que ir a ganar la competición. En pretemporada un día me llama Pepe, mi madre, y me ofrece volver a la caja como capitán del equipo. Y al ver que el director deportivo del Club de la Caja se interesa por ti al volver como capitán, encima te da esa responsabilidad, pues no tardé mucho en pensarme 2 veces en volver a la caja.
El equipo que se forma es bastante interesante porque hay una mezcla entre juventud y con la experiencia que supone jugadores como Paco Alvarado o Agustín Navarro de tantos años en el club, que me han visto desde muy pequeño y jugar con ellos en la máxima categoría. Eso hace que tengamos opciones de ser competitivos durante toda la temporada, porque hay un vínculo bastante fuerte entre nosotros. Esta es una etapa inolvidable, porque las personas que están aquí son personas a las que el mundo del ajedrez le debe muchísimo, gente inteligente, de una categoría moral y personal descomunal. Yo es que los conocí de niño y puedo decirlo perfectamente. Pierre Dumesnil, yo diría que es el alma mater, junto con don Juan Marrero, portugués, que está en el otro lado. Digamos que son el alma mater del impulso y la divulgación del ajedrez de Gran Canaria. La prehistoria del ajedrez era prácticamente jugar en bares, cafeterías, amiguetes, pero ellos tomaron eso y lo impulsaron desde un punto de vista de que lo organizaron a través de crearon la federación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezaron a impulsar el ajedrez. Yo le llamo suerte coincidente. Siempre tú en la vida te vas tropezando con esto y con el otro. Tuvo un factor efectivamente de suerte y también de suerte de que dieran con la tecla de esas personas concretas, porque eran diferentes entre sí. Juan Marrero portugués, Pierre Dumesnil, para mí ellos dos tuvieron la suerte de encontrar al secretario general, que era Juan Rafael Betancourt. Entonces se hizo una simbiosis que yo he definido como Juan Marrero el músculo financiero, Dumesnil el cerebro y Juan Rafael el ejecutor de todo esto. Cuando llega Pierre, que era un francés joven, que llegaba aquí porque se había enamorado de una nadadora canaria, él también era nadador olímpico, pues se encuentra en una isla muy atrasada, lógicamente en el año 54, 55, muy atrasada para lo que él había visto en París, lógicamente. En aquel momento el ajedrez se concentraba en esta isla, en el Parque San Telmo, y en un bar que estaba muy cerca del parque, que se llamaba el Bar Fabelo. Desde aquí no hay estructura ninguna, así no vamos a ningún lado, no hay federación, y lo que quiere es meter estructuras, ¿no? Se tiene la gran suerte de que él era una persona adinerada, porque era empresario y además había casado con una señorita de buena familia de Las Palmas, pues logra el apoyo, que hasta entonces no existía, de instituciones oficiales y de las sociedades de la burguesía. El tándem Pierre y Juan Marrero. Porque Juan Marrero en aquella época era un hombre con una resonancia social aquí en Las Palmas, bueno, en todas las islas, era impresionante. Y ese es digamos, el germen del renacer del ajedrez en Las Palmas, ¿no? Donde se va a pasar de un ajedrez que se juega en los bares a un ajedrez federado que ya se juega en sociedades de renombre. Y allí Pierre siempre influía, tal, poco a poco, hasta que él fue el que dio el paso para... El campeonato que se jugó en el año 64, el campeonato de España, en el Hotel Santa Catalina, en el Club Náutico, bueno, en sedes importantes. Y eso fue para la Federación Nacional, pues se puso muy de moda el nombre de Las Palmas. Hacia el año 65, 66, ya en Las Palmas se está pensando en que hay que dar un paso más, que es crear un club de ajedrez. Y justo en ese momento, esta figura de Ángel, que era un joven que estaba progresando, pero bueno, hasta ahí había llegado a nivel local. Siempre te hablo de los milagros. Cuando él va a jugar el campeonato de España individual en 1967 en Palma, Mallorca, no figuraba entre los favoritos ni de broma. Y terminó ganando. Se hicieron un recibimiento enorme en el aeropuerto y tal. Ese título ya y la labor que venía haciendo Pierre catapultó a la afición. La afición fue aumentando. Entonces eso es lo que
sirve de detonante para que se convenciera a la junta directiva de que se cedieran locales para el club. Y ahí hablamos del año 67 y del primer club de la Caja que estaba en la calle Terrero. Buenas tardes. Por favor, tomamos asiento. ¿Es la hora? Pues vamos en marcha. El Campeonato de España de Segunda División está compuesto por 59 equipos, los cuales, aunque todos peleamos por ascender, hay equipos que apuestan económicamente y deportivamente por jugadores muy fuertes. De hecho, esos equipos son más fuertes que muchos que están en primera división. Entonces, la verdad que es un campeonato muy duro. Pero bueno, nosotros, dentro de nuestras posibilidades, pelearemos con quien sea para poder estar lo más arriba posible. Yo estaba tranquilo porque vi que ustedes habían ganado. El primer paso para ganar es estar perdido. Al final, después de 4 horas y media luchando, he perdido, pero bueno, el equipo ha conseguido ganar. Un resultado que esperábamos porque éramos favoritos para la ronda, pero no esperábamos sufrir tanto. Y ahora afrontamos la ronda de mañana con entusiasmo porque sabemos que nos toca un rival muy duro. Entre los aficionados tenía siempre gente muy preparada, ¿sabes? Gente intelectual. Pedro Lescano Montalvo, o Fernando Sagaceta, o Germán Pires, curiosamente todos ellos alineados en la izquierda política. Y en la época de Franco, date cuenta que hasta lo tenían catalogado como comunistas. Si lo miras de esa manera hay que afirmar que el ajedrez era un paraíso social. No, este es comunista que no juega, el otro es de derecha, el otro es franquista. Yo nunca vi eso. Porque había una perfecta simbiosis dentro del ajedrez entre los que tenían tendencias de derecha en el ámbito predemocrático y también la presencia de personas de izquierda, caso de Pedro Lescano. Ahora parece que todos son o fascistas o estalinistas, ¿no? Todos son enemigos. Fue un ejemplo, porque ahí había ideologías muy variadas. Es tanto que hasta llegaron a poner el policía secreto para vigilar. No sé lo que te dijo Andrés Armas, pero lo voy a decir yo a ver si coincidimos. Que algunos policías secretas aprendieron a jugar al ajedrez y bastante bien allí. La brigada político-social de la época pues tenía que hacer servicio en la zona donde existían supuestas células clandestinas de acción política, bueno, en el ámbito del Partido Comunista. Y claro, y estar allí sin jugar al ajedrez pues era mucho peor, es decir, tenían que aprender a jugar casi por obligación. Lo de la imagen vale más que 1000 palabras, en este caso, queda muy reflejado, por lo que todos estos niños que estamos viendo tenían una familia, y esa familia se enganchó al ajedrez de una manera u otra, los allegados a esas familias de forma indirecta también, los maestros de esos niños de igual manera, y así se crea una bola de nieve cuyos efectos todavía perduran hoy, ¿no? Pero aquí se produjeron ídolos locales, se generaron también. Yo recuerdo a Membielle, a Domínguez, por supuesto a los hermanos García Padrón, especialmente a Pepe, pero también a Maripino, que fue campeona de España y logró una medalla en una olimpiada femenina también. Así que estas fotos son mucho más que una foto bonita, o sea, son un detonante de la historia, ¿no?
Para mí la labor escolar es la base. Había que mentalizar a profesores que no conocían el ajedrez. Se les mandó monitores a todos los colegios, entre ellos, digo, luego Larse, Zapero Lescano llegó a dar muchísimos colegios a enseñar a los niños. Había un movimiento, un trabajo con los escolares bestial, magnífico. O sea, el ajedrez ya se había puesto de moda, no voy a decir como el fútbol, pero ya no era un deporte minoritario o un juego minoritario, sino que estaba muy de moda. Chiquillas por todos lados jugando al ajedrez y tal. Dio muchos frutos a nivel de simultáneas escolares masivas. Se batieron récord Guinness incluso. En la Plaza Santa Ana hay algo con 1000 escolares. En Triana se hace una con cerca de 3000. La promoción que desde los años 60 la Caja como institución, a través del Club de Ajedrez de la Caja, hizo en todos los colegios de la isla, eso fue impresionante. Había mucha conciencia de que realmente el ajedrez funcionaba. Era precioso ver las actividades que se hacían por las calles, donde las macrosimultáneas de jóvenes escolares. José García Padrón fue, digamos, un producto típico, digamos, el que más lejos llegó realmente de la campaña escolar de la Caja de Ahorros, ¿no? Y de la Federación de Las Palmas, de la época de Manuel Portugués. A pesar de que tampoco es que sea mucho mayor que yo, 12 o 13 años más que yo, pero desde que yo era bebé estaba ahí, porque como él fue medio niño prodigio, Pepe, él con 12 años era una bestia, Currupia ya, entonces era un jugador ya conocido. Es decir, yo cuando nací él ya era un jugador potente. Yo lo conozco desde que era niño. Para mí es el mejor jugador que ha habido en Canarias, ¿no? De la historia. Hay otros jugadores buenos como Fraguela, otros jugadores, pero yo creo que Pepe pues ha llegado más lejos. He was very active and very risky player, and a strong one. La verdad es que cuando tú tienes 7 años, 8 años y te muestran algo donde parece que es una selva, donde tú empiezas a descubrir cosas y no tienes límites, sino que tu cerebro empieza a navegar, pues a nosotros nos apasionó. Los niños estábamos acostumbrados a terminar nuestras clases y salir al recreo, porque claro, ni siquiera estaban los deportes organizados, a ir allí, a divertirnos, a correr, a saltar y brincar, y claro, cuando nos dieron algo que teníamos que estar tranquilos y reflexionando, pues, en fin, nos llamó la atención. Lo curioso es que el ajedrez no es solamente, aparentemente no es la paciencia del pescador, sino que tú, en cuanto estás delante de un tablero, tu imaginación y cálculo pues no tiene límite. Al final es 0-0-0-0-0. No hay manera de ganar. Bueno, si se lo pones al módulo, a lo mejor no. No, pero de todas las líneas que yo vi y que él vio... El módulo a lo mejor te dice que iguala, pero en la partida viva él tiene muchos problemas. Hoy en día yo creo que hay mucha diferencia entre la generación de Pepe, como ve el ajedrez, y la mía, porque nosotros hemos crecido con los módulos, las máquinas. Ha hecho que nuestro pensamiento en ajedrez sea como un poco como una máquina, más crítico, más forzado, más lineal, mientras que los jugadores como de la vieja escuela, como Pepe, tienen más comprensión en el ajedrez en un amplio terreno, entienden mejor ajedrez, entonces en posiciones más igualadas, saben jugar mejor que los jugadores de hoy en día. Es que se nos ha virado el encuentro. Sí, porque, pero David ha ganado fácilmente y se equivocó en la última. Alex Tabla. Y Paco también tiene buena posición. Esos son los resultados. Mañana, sí. un nuevo encuentro. Y a mejorar lo que pasa. La muerte está ahí. Sí. Están todos aquí. Bueno, vamos para allá. Bien, vamos.
A raíz del éxito de Ángel Fernández a nivel individual, se logra fichar algún jugador como Fernando Visier, que había sido campeón de España ya. Tenemos la gran suerte de que se afinca en Las Palmas Augusto Membielle. Entonces, entre fichajes que la Caja hace porque ya está inyectando dinero a través de Juan Marrola Portugués, la suerte de que los jugadores canarios están aumentando su nivel, pues tenemos un núcleo de jugadores muy fuerte que nos permiten ya soñar con ganar títulos a nivel de equipo. Y llegamos al 73, que sería ya el último salto. Ahí lo que hacen es fichar a un jugador de mucho talento, que era Ricardo Calvo, curiosamente amigo íntimo de Ángel Fernández. Y ahí se da ahora nuevamente el espectacular triunfo en el año 73, la primera vez que un equipo canario, y en concreto el Caja de Ahorros, consigue el campeonato de España. Y entonces Pierre, pues yo no voy a decir que en su cabeza estuviera ya todo esto diseñado, pero en todo caso él iba quemando esas etapas, ¿no? Primero lo local, cuando lo local estaba consolidado se implicaba en torneos nacionales. Cuando ya se consolidaban los torneos nacionales, ya había empezado él a preocuparse de lo internacional. Se empezó a despegar rápido a todos los niveles, en todos los escalones. Entonces, claro, ya el torneo internacional ya venían los mejores. Claro, lo difícil sería encontrar algún jugador de élite mundial de entonces que no hubiera pasado por Gran Canaria, ¿no? Y entonces en los 70 aquello fue la locura. Entonces, imagínate todos esos chiquillos, Pepe García Padrón con 12 años y ese talento que tenía, y ver aquí venir a todos estos que estábamos viendo en las fotos, a Zoltán Rivli, Petrosian, Smyslov, Paul Benko, Ulf Andersson, Bronstein, Betancourt por ahí escondido, Andrés Armas. Aquí en este hotel venían los mejores jugadores del mundo. Yo he jugado con 3 o 4 campeones mundiales aquí y o más. He jugado con Tal y con Smyslov. So my first trip was in 1977. I played in a great tournament and I was in very good form. Las Palmas was very international. A lot of international people. Los grandes torneos Ciudad de Las Palmas que se hacen en esa época son torneos de auténtica calidad y de auténtica dificultad organizativa, y tener toda esa nómina de jugadores no es fácil de conseguir, pero había un equipo muy potente que lograba concitar el interés de todos los jugadores por jugar en Las Palmas de Gran Canaria. Lo informativo era un escándalo aquí, pues, lo que le dedicaban, las páginas completas, los periódicos, a través de la radio. Yo también estuve colaborando 25 años. Y además entendieron bien esa simbiosis, ese proceso de vasos comunicantes que debe haber entre la base y los ídolos. Porque claro, cuando empiezan a circular por aquí Karpov y Larsen y más tarde Kasparov y bueno, en realidad casi todos los mejores del mundo pasaron por aquí, los niños tenían muchos espejos donde mirarse, ¿no? Entonces la reacción del equipo federativo, pues ellos dicen hay que buscar una figura internacional para que también este salto de calidad no sea solo un torneo que se juega al año, los jugadores se marchan luego a su país, sino que haya alguna figura que prepare a los juveniles, que sea un faro donde se miren los jugadores locales. Larsen y Fischer eran los dos grandes rivales del occidente. A Ben Larsen le gustaban mucho los climas cálidos. Y entonces le convence que venga una semana, a él le encanta Las Palmas, le encanta el ambiente que ve, a Ben Larsen, y se enamora de la isla. Permaneció aquí 20 años, tenía un apartamento por aquí por Ciudad Jardín. A Larsen le gusta mucho la isla, le gustan los jugadores, era una persona que le gustaba mucho el carácter latino. Se le hace un contrato para que dé clases a los juveniles. Yo mismo recibí clases de él en aquella época. Y eso fue pues toda una revolución para el ajedrez, para nuestro ajedrez.
Él además era el capitán del equipo y el analista, o sea, se implicaba con el equipo, se encerraban en un clinic, o sea, una concentración previa a los torneos, y él con todos sus jugadores preparaban aperturas, él les decía cosas. Y Larsen fue un valor muy importante como primer tablero en el equipo del Caja, por supuesto, en los años siguientes. El salón este donde estamos es el salón principal del Campeonato de España de Segunda División, por equipos. Y nosotros, como el Club Fundación La Caja, tras una larga temporada, tras muchos años sin venir a disputar un Campeonato de España, entonces el propósito del Club de La Caja pues, es venir aquí y retomar un poco lo que fue su pasado. Es un equipo joven, promete, tiene entre sus filas un niño de 12 años. Y es importante todo esto porque el ajedrez siempre significó muchísimo para toda Canarias, en Gran Canaria en particular. Y el club de referencia siempre fue el Club Fundación La Caja. La Caja Canaria siempre ha sido un referente en los campeonatos de España. O sea, es un equipo de prestigio y de leyenda, porque siempre habían estado presentes en los campeonatos de España por equipos del máximo nivel. De hecho, debe ser de los clubes, junto con la UGA de Cataluña y Schweppes de Madrid también, ganó algunos campeonatos importantes, pero probablemente La Caja sea uno de los que tiene un mayor palmarés en los campeonatos de España por equipo, sin lugar a dudas. Favorito siempre, ¿no? Con el equipo que tenía, ganó varias veces el Campeonato de España, era el atractivo del campeonato normalmente. Ahora que Pepe acompaña a las nuevas generaciones a los campeonatos de España, esa experiencia de haber pasado por todas las etapas como jugador también le va a aportar una riqueza, una seguridad y una confianza absoluta, aparte de una preparación técnica envidiable. Entramos a jugar sabiendo que el resultado puede ser cualquier resultado. Podemos ganar, podemos perder, lo podemos acertar. Es una oportunidad porque estos equipos son equipos muy parecidos al nuestro. Las partidas espectaculares. Muy bien por el equipo. Joder, lo que tenéis aquí. Esto vale mucho, ¿eh? Qué maravilla. Uy, me está dando un ataque de nostalgia tremendo viendo esto. Porque estos son mis primeros años como ajedrecista, digamos, intenso, y para mí estas revistas formaban una parte importante de mi vida, o tenían mucho que ver con ella. Bueno, la revista Ajedrez Canario tuvo un papel muy importante en el ajedrez español. En aquella época no había los medios que hay ahora para enterarse de las partidas, de los torneos e incluso de la teoría. Y los ajedrecistas pues vivíamos un poco de la información que salía en la revista Jaque, que era una revista también de esa época, y el Ajedrez Canario. O sea que realmente esperábamos cada mes que saliera la revista para leerla y para ver la información que venía en ella. La revista llegaba a todos los puntos de España y también a Sudamérica. La revista sigue siendo mítica hoy en día. Era una revista muy buena, con mucha calidad, no solamente en su formato, sino
por los que escribían en ella. Entonces Fernando Visier escribía Ben Larsen, escribía Augusto Membielle. Claro, todos los jugadores que fueron la élite del ajedrez en Gran Canaria. Y aquello fue una cosa importantísima en el ámbito social, en el ámbito de la comunicación y sobre todo, y una cosa esencial, de crecimiento en el entramado social del ajedrez. Y eso todavía es algo que el ajedrez de Gran Canaria tiene viento de cola al respecto. Fue un club considerado como el mejor del mundo sin discusión, pues eran 1000 metros cuadrados solo dedicado al club. Juan Marrero se decide a ceder unos locales más grandes al Club de la Caja. Dice, hombre, pues ya parece que la calle Terrero se ha quedado chica, el ajedrez ya es masivo, entonces él consigue que en la planta séptima se le ceda entera al Club de la Caja. El club de ajedrez en esa época abría a las 4:30 de la tarde y cerraba a las 11:30 de la noche. Pero lo curioso es que si llegabas a las 5 menos cuarto, igual no tenías mesa en el salón de a diario, que cabían unas 50, 60 personas, igual no tenías mesa para jugar, tenías que ponerte a hacer cola en otra mesa, bueno, el que pierde sale. Y mientras se está jugando un campeonato de alto nivel en una sala, en la sala de más allá, enorme, se están analizando las partidas, en otra sala de allí están jugando a rápidas. Hay un bar que está sirviendo de todo a marchas forzadas sin molestar a los que están jugando en el otro lado. Y perfectamente a la misma vez, en la sala de más atrás, se puede estar dando clase de chiquillos. En ese momento era el club con mayúsculas en España. Y ahí lo visitaron 10 campeones del mundo, todas las autoridades, los presidentes de la Federación Internacional. This was one of the best chess clubs in the world, situated in the center of city. And then we had good auditoriums, we had good playing rooms, and we had many members. So it was very active club. Y nos juntábamos de diferentes clubes a estudiar las aperturas, a mirar ajedrez, a jugar ajedrez. Eso era enorme, era impresionante, ¿no? Yo eso se perdió, desgraciadamente, y no lo he vuelto a ver. En esta isla no lo he vuelto a ver, es una pena porque se aprendía mucho, ¿no? A ver si existe todavía la sala. Esperemos que sí, porque el hotel ha tenido unas reformas y... Mira, Pepe García Padrón, yo mi recuerdo, y fue, digamos, el punto ese de enganche definitivo, el punto ese cuando pasé a empezar a ir los viernes, fue el campeonato que él ganó, el campeonato de España, que fue una sorpresa, porque él era muy fuerte, pero el campeonato de España es una cosa muy gorda, que se jugó en el Hotel Santa Catalina, que yo era muralista. A partir de que ganó ese campeonato, cada vez que jugaba un campeonato de España, que yo lo seguía por el periódico, era como si yo sé como un chico que sigue los resultados del Real Madrid y de su equipo de fútbol. Era como... Pepe era el Real Madrid, o la Unión Deportiva Las Palmas. A ver si gana Pepe, claro. Yo tenía 24, 25 años, creo, sí. Ser campeón de España no era fácil, era muy competido, era un torneo importante. Juegan todos contra todos, lo que significa que el campeón es justo, porque ha jugado con todo. Fue muy emotivo la última partida, porque no fue una partida normal. Estaba la sala muy concurrida. Parecía que el que estaba jugando era el público, los aficionados. O sea, los aficionados sentían tanto el que yo ganara como que si ellos eran los protagonistas, los que estaban jugando. Felicitaciones por parte de los aficionados, se abalanzaron sobre mí. Pepe y tal, qué alegría más grande, estoy... En fin, esos recuerdos son muy bonitos. Y entonces, bueno... El hecho de pasar esa barrera te da confianza, te da fortaleza y te da seguridad para afrontar otros eventos deportivos. La crítica de la época
evidentemente. Yo era el otro jugador de ese momento, pero a él lo ponían por encima de mí, creo que de manera muy justa. Se consideraba que él tenía unas grandes capacidades, potencialidades, para ser el primer gran maestro canario, gran canario, que el primero seguro que es el más difícil de conseguir. Adquirir la categoría de maestro antes era mucho más complicado que ahora, por un rato, claro. Tiene el problema de que al empezar a trabajar tampoco se puede dedicar plenamente al juego. Entonces él tiene que combinar su vida laboral, luego la familia, con el ajedrez, que es su pasión. Sí, nosotros intentamos que la caja lo liberara, ¿sabes? Que solo se dedicara a tal, pero ya fue tarde. En realidad yo he tenido una carrera ajedrecística, pero no he sido profesional del ajedrez. Tuve un esfuerzo extra para intentar conseguir el título de Gran Maestro de Ajedrez. Y de hecho, la FIDE, que es la Federación Mundial, requiere que tengas 3 normas. No voy a explicar lo que son las normas, pero bueno, requiere que tengas 3 normas. Yo tengo 2. Y una tercera me hubiese dado... Algunos decían que ella tenía la fuerza, que no, pero bueno, el título en sí mismo te lo dan cuando culminas esa fase, las 3 normas. Y yo no lo hice. Una pena quizás que no sea gran maestro porque se lo merece por la fuerza de su juego. Es un maestro internacional muy fuerte, que ha tenido unos éxitos tremendos con el equipo de la Caja, que ha ganado bastantes campeonatos de España con él ahí como bastión terrible y fijo. Y sobre todo la labor que ha hecho. Abrió camino, campeón de España. Y más allá de la opinión local, lo que está claro es que la opinión de expertos internacionales era exactamente esta. ¿Y tú nunca te arrepentiste de no haber sido profesional? Pues no. Me arrepentí de algo, no de haber sido profesional, porque yo tuve una solicitud de Ben Larsen, me dijo que si quería ir becado a la Unión Soviética por 3 meses. Y eso hubiese sido una gran oportunidad. Pero la sociedad de entonces, mi familia, etcétera, yo era joven, 15 años, 16 años, pues no era sencillo. Y entonces me dejaron un poco ahí... como que sí que no, como que sí o que no, pero yo no podía decidir. ¿Y eso te dejó una espinita ahí? Sí, porque para mí hubiese sido muy interesante, una experiencia magnífica. Claro. Pero no pude hacerlo. Y quizás jugar unos torneos más, puede ser. Pero el arrepentirme de si hubiese sido profesional o no, no tiene por qué arrepentirse de eso. Y yo creo que el ajedrez está muy bien, hay que ser profesional del ajedrez, y si no, porque hay que entender que tú podrás querer ser un gran profesional del tenis, del ajedrez o del fútbol, pero puede que no llegues. Claro, por supuesto. Por lo tanto, tienes que seguir viviendo. Y para ello, pues tienes que tener en tu vida otras cosas. No, para mí hemos perdido hoy un match, ha sido no muy bueno. Por no decir desastroso, vamos a decir que no ha sido muy bueno. El campeón del mundo de ajedrez, el gran maestro ruso Anatoly Karpov, y la ajedrecista húngara de similar titulación Judith Polgar llegarán mañana lunes a la isla para intervenir en el segundo Festival Gran Canaria de ajedrez. Personas constantes y apasionadas y entregadas y rigurosas en el trabajo siempre puedes encontrar, pero es importantísimo que junto a eso tengas a un patrocinador potente. Con la Caja también luego vinieron más patrocinadores. Yo recuerdo torneos que se jugaban en Gran Canaria y en Canarias en general, patrocinados por otras empresas, además de la Caja. O sea, una cosa trajo la otra, ¿no?
que en los años 90 empezaron a organizar aquí campeonatos internacionales cerrados de todo tipo y empezaron a caer las normas de maestro internacional. La federación ve que hay un grupo de jugadores jóvenes, entre los que yo me encontraba, que están empezando a subir el nivel y entonces, aunque parezca increíble, pero era mucho más fácil invitar a 10 jugadores a un torneo aquí que invitar a 10 jugadores a jugar torneos fuera porque los gastos eran enormes, sobre todo los de viajes, ¿no? Yo espero que con este torneo sirva para incrementar la afición y en general para el ajedrez que sea un revulsivo. Venían todas las superélites, venían los campeones del mundo, Karpov, Kasparov, Ivanchuk, Kramnik y Anand. Y Alcalá ya fue considerada una de las grandes capitales del ajedrez del mundo, por la FIDE. Y ahí entró la participación de Karpov. Juega ese torneo largo en el 94, ficha por el equipo de la Caja Oro. I like that time. We had good team and very friendly team. Después ya era un amigo. Y además, pues, la Olimpiada Escolar. En 1996, el Super Torneo de Gran Canaria en el 96, que en aquella época fue el mejor de todos los tiempos. Si tú eres jugador fiel a una apertura determinada, tienes que saber que tu contrario te va a estudiar. Claro. Ahora, tu contrario tiene que saber que tú eres el mayor especialista, con lo cual el que tiene que tener miedo es él. Es una guerra psicológica. Más de clase, de enseñarme cómo jugar al ajedrez, ha sido más bien ver ajedrez con él, ver cómo piensa Pepe, cómo plantea él muchas partidas, cómo analiza a la vieja escuela, ¿no? Pues venga, vamos allá. Ese fue un pequeño error. Tienes que conocer cómo se trabajaba antes, ¿no? Para poder seguir progresando, porque si no, no puedes cometer los mismos errores que se cometían en el pasado, ¿no? Aprender de él me ha hecho muchísimo más fuerte. No, ¿te defendiste bien ahí? Sí. Estaba jodidísimo. Te defendiste muy bien. Me olvidó el torre 8. No, que está uno de principio yo. Coño, mi torre no te leo. Hemos decidido que voy a descansar para coger fuerza para la última ronda. Ya saben que el encuentro de hoy todavía mantenemos chances de luchar por algunos puestitos de arriba. Así que ánimo. Esto sí que no lo esperábamos, hemos empatado un encuentro del cual consideramos que éramos bastante superiores. Alejandro estaba cabreado porque sabía que su partida iba a decidir el encuentro y al final ha perdido algo que él sabía que podía perfectamente no perder. ¿Tienes torre por B4? Sí, así tal cual. Esperando ese error estás cansado, no tienes que provocar.
Cómo era la economía del momento es muy importante porque no es un hecho aislado la caída de la caja, ¿no? Es todo el sistema de instituciones de ahorro, digamos, por llamar así las cajas, ¿no? Se vio afectado, todo el sistema financiero, pero todo el sistema financiero de todo el mundo. Bueno, la existencia de una caja de ahorros tenía una relevancia, creo que bastante capital, ¿no? Porque allá donde hubiera un evento estaba presente la Caja de Canarias. Van a tener una pequeña empresa. Es que la Caja llegó a tener más presupuesto que la Federación Española. Estamos hablando de los sponsors principales que tenía el ajedrez canario. And of course, when you have not so many supporters, then you lose some public interest. And public interest is very important to develop chess and to maintain the level if you are developed well. Es el rum rum de que nos venimos abajo, un rum rum largo en el tiempo. Todo aquello que estaba sostenido por la obra social de la Caja se cae. Esa crisis financiera que sufre la Caja hace que recorten todas las partidas. Y las partidas que es más fácil recortar son las que no son imprescindibles, como por ejemplo era el ajedrez. Y por otro lado, a nivel personal, porque la figura de José Miguel Fraguela, que hasta esos años del final de los 90 había mantenido la federación y su implicación personal, unido al cese de Pedro Lescano Montalvo, que ya abandona la política y fallece pocos años después, en el 2002. El entramado social no es son colmenas interrelacionadas unas con otras permanentemente. Las oportunidades fallan y a veces pues llega alguien a una institución que dice, bueno, ahora quiero hacer cosas distintas que las que se hicieron. Que eso pase. Y eso que hasta los finales de los 90, incluso hasta el 2000, se podía haber mantenido, digamos, a nivel alto, pues termina la Torre Internacional del Corte Inglés, que era el último que se mantenía. Porque ya no existía el LAR, no existía John Igual, que no existía nada. A nivel de torneos, a nivel de ayudas y todo, pues todo cae. Y recibimos la mudanza como una alegría en realidad, porque nos temíamos incluso la desaparición. Como todos ustedes saben, venir aquí ha sido un esfuerzo importante para el económico del Club de la Caja. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que el Fundación La Caja vino a jugar el Campeonato de España, pero son muchos años atrás. Y en esta nueva etapa, pues hay una gran ilusión en que ustedes, David, 12 años, en fin, y en lo sucesivo, pues se venga a jugar en los Campeonatos de España. En recordar que son 59 equipos, pues en la historia del campeonato de segunda división de español no se habían apuntado tantos equipos. Así que suerte para todos en la partida y que dejemos con los ajedrez canarios pues en el mejor de los resultados posibles. Tenemos ronda, vamos a la mesa 24 contra la didáctica. Afrontamos la ronda 6 con la obligación de ir a ganar para poder hacer un buen papel en este campeonato. Pepe y yo hemos decidido, junto con Ale, que él descanse, ya que no lleva una buena racha y es importante que también esté en forma para la última ronda. En el ajedrez, tantas horas concentrado, tienes que saber cuándo descansar en medio de la partida, cuándo quitar la tensión, volver a ponerla, cuándo tienes que estar en tu punto máximo, cuándo es un momento crítico, cuándo no. La parte positiva es que el encuentro se ha ganado y mañana ganamos uno. Y mañana jugamos con más brío. Venga, vamos a comer ahora, que es lo importante. Vamos.
estamos todos agotados, la última ronda es por la mañana. Todos habían sido de tarde y ahora tenemos menos tiempo para preparar y para descansar. David se ha puesto también enfermo y ya no podemos cambiar la alineación. Entonces está jugando casi con fiebre, pero no podemos hacer otra cosa. Y en un momento dado, Carla está perdida. Pero bueno, no sé si queréis llamarlo suerte o simplemente que hemos estado ahí todo el torneo luchando. Carla, el otro se deja la dama y gana la partida. Y eso ya cambia toda la tónica del encuentro porque ya David juega sin menos presión, consigue empatar y ya Eduardo y Alejandro, que son los que quedaban, se dejan un punto por encima y ya juegan con menos presión. Bueno, señores, pues nada, enhorabuena por el torneo, creo que hemos jugado de maravilla, sobre todo hoy, ha sido un encuentro espectacular. Hemos rematado el torneo con una victoria, perfecto, creo que estamos en una posición por encima de la media de lo que tenemos. Y espero que esto haya servido para que volvamos o vuelvan en próximos años a disputar el Campeonato de España de segunda, de primera y el que sea. Vale. Ahora nos espera en el hotel una buena comida como final de... El siguiente año juegas tú de primero, lo sabes, ¿no? ¿Eh? Tú de primero. Bueno, eso ya se verá. Venga, vamos. Vamos para allá. Bueno, perfecto. Sentimos que al final hemos logrado un buen papel, hemos empezado el 25, hemos acabado el 18, pero hemos acabado mucho más arriba con los desempates, que eso en un torneo de este calibre tan complicado es algo de lo que deberíamos estar orgullosos. Sabemos que estamos dando los pasos adecuados para volver al club a donde se merece. Hoy parece que vamos a tener un buen día. Esperemos que no haya mucho sol, porque si no tenemos que mover las mesas y las sillas a la zona de sombra. Esto es como si volviera a germinar la semilla que en el pasado se plantó en torno al fomento y la divulgación del ajedrez. Porque el ajedrez en la calle se transforma de la seriedad de los locales a algo divertido. El ajedrez en la calle yo creo que es la base, te lleva un efecto multiplicador. O sea, cuando alguien ve que se está jugando en la calle, te animas a mirar, te animas a jugar, te vas con eso a tu casa, se lo transmites a tu familia y eso es la semilla. El ajedrez está de moda en gran parte del mundo. Y aquí en Gran Canaria hay ya una base sembrada. Se trataría, digamos, de desenterrar algo que está ahí larvado todavía. No podemos perder esa memoria histórica, ni lo que supuso para el ajedrez, ni su persona, ¿no? Porque cada uno ha aportado algo a su generación posterior. Ojalá que venga el ciclo y la etapa en que pueda entrar en el ajedrez en Canarias de alguna manera para recuperar esas sensaciones que yo pude vivir. Lo que se sembró hasta ahí, eso no desaparece. Coño, te comiste un peón, venga. Somos la consecuencia de ese pasado que se proyecta hacia nosotros y si se rompe ese hilo conductor, pues no sabemos ni dónde estamos, ¿no? Como decía Rubén Darío, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, tampoco sabemos a dónde vamos, ¿no? Con las crisis que ha habido, todavía sobrevive de aquello, yo creo, de los padres y abuelos de los jugadores de hoy que bebieron de aquella locura estupenda que
Tendremos que hacerlo muy mal para olvidar.